Que el Señor les bendiga. Hoy vamos a seguir, hermanos, con nuestra serie que llevamos viendo. El domingo pasado terminamos con Gálatas capítulo 2. Así que ya hemos hecho capítulo 1 y capítulo 2. Y hoy vamos a empezar con el capítulo 3. Pero lo que vamos a ver hoy solamente será el primer versículo del capítulo 3, que es el versículo 1. Así que no vamos a entrar en los demás versículos. Seguiremos, si el Señor lo permite, el próximo domingo. Pero para poder comprender lo que vamos a ver en este capítulo 3, porque recuerda una cosa, hermanos, que las cartas o las epístolas de Pablo, o todas las cartas que escribió Pablo, o otros apóstoles como Santiago, como Juan, como Pedro, todas son una sola carta. ¿Qué quiere decir? Que la persona empezó, queridos hermanos, hasta el final, saludos cordiales, que Dios los bendiga. Es una sola carta. La palabra de Dios nunca fue separada desde el principio en versículos o en capítulos, nunca. Eso lo separaron nosotros los hombres, que para facilitar la comprensión, pero haciéndolo así, tristemente hemos creado muchas falsas doctrinas. A raíz de haber separado la palabra de Dios, hemos usado solamente la palabra y hemos olvidado la esencia de la misma palabra en sí. La razón por la cual esta palabra fue escrita. Así que estábamos viendo en el capítulo 1 de Gálatas cuando Pablo exhortó a los hermanos porque se habían desviado de la fe. Vimos en el capítulo 2 que Pablo dio una narración de lo que ocurrió cuando él visitó, porque en el capítulo 1 visitó a Jerusalén la primera vez, estuvo 15 días. En el capítulo 2 visitó a Jerusalén después de 13 años, volvió a visitar y esta vez se fue con Bernabé y se vio con otros apóstoles, los líderes de la iglesia que estaban en Jerusalén. Y compartieron y llegaron a un acuerdo de cómo ellos deberían seguir predicando la palabra. Y eso, al final del capítulo 2, Pablo explica un acontecimiento, algo que ocurrió cuando Pedro visitó Antioquía. La hipocresía de Pedro, porque cuando los líderes, algunos miembros que estaban en Jerusalén llegaron a Antioquía, antes de que llegaron, Pedro comía con los hermanos de la iglesia, los gentiles. Pero cuando llegaron esos falsos hermanos que obligaban a la gente a circuncidarse, no solamente a ser cristiano y la fe en Cristo, Pedro cayó en una hipocresía, dejó de comer con esos hermanos. Y siendo Pedro alguien de fama, de un líder reconocido, eso es el peligro que puede haber en una congregación. Si un líder reconocido está predicando herejía o está viviendo una falsa doctrina o una falsa manera que no está conforme a la palabra, hay una tendencia de arrastrar a otras personas que son débiles en la fe hacia ese falso. Justamente lo mismo que ocurrió con Pedro. Pedro empezó a apartarse de esos hermanos gentiles. ¿Por qué? Porque le preocupaba más lo que pensaban esos hombres que Santiago había mandado para que quizás inspeccionaran a ver lo que Pedro estaba haciendo en Antioquía con Pablo. Así que la hipocresía de Pedro contaminó no solamente a Bernabé, el compañero de Pablo, pero contaminó también a otros hermanos cristianos que estaban ahí débiles de la fe, todos judíos, y se apartaron de los gentiles. Y Pablo no le gustó, exhortó a Pedro muy duramente, eso lo vimos el domingo pasado. Exhortó a Pedro, le llamó la atención, como él siendo alguien que sabe muy bien que el hombre no es justificado delante de Dios por hacer buenas obras, simplemente por la fe en Cristo Jesús. Cuando él terminó, porque en esa exhortación él estaba explicando a los hermanos de la iglesia de Gálatas lo que él había hablado con Pedro, o lo que había ocurrido con Pedro. Así que él termina en el versículo 2 explicando lo que pasó con Pedro, el malentendido o la exhortación dura que él dio a Pedro, y ahora se mete en el versículo 3 con la iglesia de Gálatas. Así que es lo que vamos a ver. Así que Pablo termina narrando lo que ocurrió con Pedro, con toda la hipocresía que ocurrió ahí. Y ahora él termina con ellos y se mete con la iglesia de Gálatas. Así que acompáñame por favor. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 3. Vamos a ver el versículo 1.
Gálatas 3, versículo 1. Y el tema es el significado de la muerte de Jesús. Y le pido, hermanos, que presten mucha atención porque es muy importante comprender el significado de la muerte de Jesús. ¿Por qué nuestro Señor Jesús tuvo que morir? Porque si nosotros como creyentes no comprendemos el significado de la muerte de Jesús, es muy obvio que podemos caer en una herejía o podemos caer en una falsa doctrina, podemos caer en otra cosa que no es bíblico. Así que acompáñame por favor, Gálatas capítulo 3, solamente el versículo 1. Gálatas 3, solamente el versículo 1. Dice la palabra del Señor. Ese es el apóstol Pablo, ahora dirigiéndose a la iglesia de Gálatas. Hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Hay Gálatas tontos. ¿Quién os ha hechizado? Así que vamos a intentar de examinar palabra por palabra en esa declaración o en esa expresión de Pablo, que sinceramente no es algo bastante agradable, porque llamando a alguien tonto es una buena bronca, porque aquí Pablo no está ahí para, bueno, querido Gálatas, ¿cómo sabéis? Os amo tanto, no hagáis eso. Hermanos, en la iglesia no se acaricia el pecado, se condena el pecado. Y se exhorta a la persona que ha pecado, según Gálatas capítulo 6. Pablo lo pone bien claro, lo veremos más adelante. Que si algún hermano es atrapado o es dominado por algún pecado, no dice todo el mundo en la iglesia tiene que exhortarle o llevarle al arrepentimiento. No, solo los que son espirituales en la iglesia tienen que llevar a esta persona hacia el arrepentimiento. Pero en dos formas, con ternura y con humildad. Con ternura y con humildad, porque estás tratando con un ser humano. Con humildad, porque tú mismo o tú misma no eres perfecto. Y teniendo muy en cuenta no caer en las tentaciones de Satanás. Así que aquí Pablo se desata completamente, ya no aguanta más. Porque no puede comprender que cómo puede ser que gente que él mismo les enseñó la palabra de Dios y ahora están permitiendo que falsos profetas, falsos apóstoles, entraron en la iglesia y les enseña algo nuevo y son fácilmente seducidos para creer esto. Así que una persona tonta es una persona con poco entendimiento o una persona que tiene poca inteligencia. Así es, pero vosotros se nota que tenéis poco entendimiento y poca inteligencia, porque después de todo lo que os he explicado, os habéis dejado engañar tan fácilmente. Así que alguien que es considerada tonta es una persona que, aunque le explica una cosa una vez, no puede entenderlo. Necesita explicarlo más veces. A veces, explicándolo más veces, no lo puede entender. Así que es una persona que no importa cómo te esfuerzas para explicarle, siempre tendrá la tendencia de equivocarse. Así que, pero en este contexto, no es que el apóstol Pablo está diciendo que los hermanos de la iglesia de Gálatas son por naturaleza tontos. Eso no es lo que está diciendo. Pero son tontos en el aspecto de su fe en Cristo Jesús. Por haber desviado su fe en lo que Él les había fundamentado ya, tenía una base sólida en la palabra de Dios. Hoy en día muchos cristianos, hablo de muchos cristianos en los países africanos como en Latinoamérica o aquí en España mismo, en Estados Unidos también, no le gustan leer la palabra de Dios. Quieren que les digan lo que tienen que hacer. Corren a sus pastores cuando tienen cualquier cosa. Porque piensan que los líderes de la iglesia están más cercanos a Dios que los mismos miembros de la iglesia. No es así. Leímos antes en el capítulo 2 que Pablo nos puso bien claro que Dios no tiene favoritos. Dios no trata a una persona como VIPs. Vosotros que sois los míos, entrad por la derecha en la puerta de perlas en el cielo. Los latinoafricanos, eso por favor. No, Dios no tiene eso en el cielo. Cada uno de nosotros, aún siendo siervos de Dios, cuando terminamos de hacer una obra de Dios, el Señor Jesús Pablo lo puso bien claro.
No, ese Señor Jesús quien lo dijo, que cuando terminamos de hacer algo para la gloria de Dios, una obra que el Señor nos demanda hacer, lo que debemos decirlo es, siervos inútiles somos, porque hemos hecho lo que deberíamos haber hecho. Así que no tenemos que esperar que después de haber hecho algo que trae gloria a Dios, tenemos que esperar que Dios nos dice, bravo, no tenemos elección, es que es lo que debemos hacer. Así que Dios no hace ningún favoritismo. Es que Pablo está poniendo, pero ¿cómo vosotros? Yo que he hecho todo para explicaros cómo Jesucristo murió, el significado de su muerte, cómo habéis sido tan fácilmente distraído. Así que en relación con su esfuerzo de guardar la ley, antes de obedecer la obra de Cristo, los de la iglesia de Gálatas se desviaron después de haber sido cuidadosamente enseñado el evangelio por el apóstol Pablo. Así que, hermanos, es maravilloso tener, sinceramente, es muy maravilloso tener un corazón suave, un corazón tierno delante de Dios. Eso es precioso. Pero algunas personas tienen la cabeza más suave que los corazones. Que tienen la cabeza más suave que los corazones. Así que sus mentes están muy atentos a las ideas no bíblicas y equivocadas y no piensan las cosas para ver si realmente son ciertas antes de desviarse. Yo conozco a un hermano que una vez me explicó, un hermano que respeto bastante en el Señor, me dijo, yo sinceramente lo respeto mucho, me dijo que una vez tenían como pesadillas o sentía un espíritu extraño en su casa y esas cosas. Y otra hermana que yo respeto, otra hermana que es cristiana también que yo respeto, les dijo de comprar una planta que espanta demonios y ponerlo cerca a la entrada de su puerta. Y me quedé como, espera, vale, eso he entendido bien. Tú eres cristiano, supuestamente, la hermana también supuestamente debe ser cristiana. Y ella te dice de comprar una planta que espanta demonios y lo pones cerca de tu puerta. Me dice sí. Vale, sigue la conversación. Y un día orábamos, sentimos una presencia, es lo que me comentaba el hermano, sentimos una presencia maligna que entraba en la casa y llegó hasta donde estaba la planta. Muy bien, qué interesante la historia. Y después la presencia volvió a salir cuando llegó a la planta. Hermano, ¿sabe lo que se llama eso? En mi pueblo es hechicería, no es cristianismo, puramente hechicería. Así que es muy probable que alguien empieza bien en el Señor y tarde o temprano sigue doctrinas extrañas, nuevos corrientes. ¿Cómo puedes saber si lo que tú estás practicando es bíblico o no es bíblico si no dedicamos tiempo para estudiar la palabra en sí? ¿Cómo puedes saber si mi pastor me está enseñando la verdad? ¿Cómo puedes saber si los líderes de mi iglesia están predicando la verdad? ¿Cómo puedes saber si lo que se practican como el cristianismo en mi iglesia es bíblico? ¿Cómo puedes saber? Como una hermana nos preguntó a mi esposa y yo si nosotros creemos en el hablar en lenguas. Le dije sí, creemos en el hablar en lenguas, según Corintios, según la palabra de Dios. Creemos en los dones del Espíritu, creemos en los milagros. No creemos que todo mundo en la iglesia o una iglesia está obligado a hablar en lenguas. No creemos que se tiene que ir gritando, todo el mundo gritando. Pablo lo pone bien claro. Si entra un inconverso en una iglesia y la gente está gritando así como locos, ¿acaso no pensarán que estamos todos locos? Creo en el don de las lenguas, pero de la manera bíblica, que hay 2, máximo 3 que hablan en lenguas. Si no hay intérprete, todo mundo muti. Es lo que dice la Biblia. ¿Se debe hablar en lenguas? Sí. ¿Pero de qué manera? Bíblicamente, con orden. ¿Hay profecías? Sí. ¿Pero cómo? Con orden. Uno habla, después el otro habla, después el otro habla. Todo con orden. El Espíritu de Dios no es un espíritu de desorden. Así que ese es el enojo que Pablo tiene aquí. ¿Estáis tontos vosotros los de Gálatas? Así que es maravilloso, hermano, tener un corazón tierno. Pero podemos tener la cabeza más suave de ser engañada que cualquier otra cosa. Así que si lo que son enseñados, si lo que nos enseña, hermano, está de acuerdo o no con la Biblia, tenemos que estar bien seguros si está o no está de acuerdo con la Biblia. Esta es la enseñanza, porque si nosotros no podemos distinguir la verdad y lo que no es verdad.
estamos espiritualmente inmaduros y es un peligro. Porque los testigos de Jehová pueden venir y nos cuentan otra cosa, los mormones vienen y nos cuentan otra cosa, otros vienen y nos cuentan otra cosa. Como otro hermano, que el hermano José y yo estuvimos hablando con él, un señor vino a vernos y estuvimos hablando con él. Se había cansado de ir a la iglesia, una iglesia que estaba bastante lejos de su casa, y se metió con los testigos de Jehová. Así que para mí eso era impresionante para creer que un creyente que tiene conocimiento de la palabra toma la decisión, cierto, vale, tu iglesia está muy lejos, pero no hay más iglesias cristianas a tu alrededor. Prefieres meterte con los testigos de Jehová. Y se enojó, dejó los testigos de Jehová porque algunos no le saludaban en la calle cuando él les saludaba. Eso es inmadurez espiritual. Personas que la única cosa que son bebés. Llevan años en la iglesia, muchos años, que en ese momento deberían estar ya listos para enseñar o discipular a otras personas. Pero ellos siguen en su misma confusión. Así que, hermanos, recuerda una cosa. Como personas tenemos una sola vida para vivir, no dos. Solo una sola vida. Y después de esta vida, dice la palabra que vendrá el juicio. Así que si fastidiamos ahora la manera que nosotros estamos viviendo, si creemos en algo que no es bíblico, en este momento que estamos viviendo, y nos morimos en esta cosa antibíblica, pensando que estamos firmes en el Señor, escucharemos estas palabras del Señor Jesús. Apártate de mí, no te conozco. Es una vida que tenemos, no dos. Es una oportunidad, no dos. La oportunidad termina cuando esta vida termina. Algunos dicen, Dios es misericordioso. Cuando llego delante de Él le pediré perdón. Sí, hermano, Dios es misericordioso, pero es fuego consumidor. Su misericordia está aquí. ¿Extenderá por toda la eternidad? Sí, pero para los que ya Él lo impartió cuando estaban aquí en la tierra. Es para todos. Por eso que todo el mundo debe escuchar la palabra de Dios y todo el mundo tiene que decidir si tiene que seguirlo o no seguirlo. Así que yo te voy a aconsejar a cualquier persona que lo quiere recibir, que no pongas tu vida terrenal antes de tu vida eterna. No pongas tu vida terrenal antes de tu vida eterna. Porque la vida terrenal es temporal. La vida eterna es para siempre. Un error en esta vida no se podrá corregir en la eternidad. Un error en esta vida es imposible corregirlo en la eternidad. Así que no es la responsabilidad de tu pastor convencerte. No es la responsabilidad de tus líderes de la iglesia decirte sobre qué tienes que poner tu fe. Es tu responsabilidad. Tal como es nuestra responsabilidad entrar a un restaurante y pedir la comida que queremos comer. Y cuando uno trae la comida la miramos antes de comerla. Así también es nuestra responsabilidad indagar en la palabra de Dios y tener la certeza en lo que nosotros creemos. Y pedir al Espíritu Santo que sea Él quien nos trae esa iluminación que nosotros no tenemos. Así que es tu responsabilidad como creyente y con la ayuda del Espíritu Santo buscar esta iluminación. Por eso, hermanos, todo creyente debe tener su tiempo personal con el Señor en oración y con el estudio de la palabra y no solamente venir a la iglesia los domingos. Debe ser continuamente. Busca el tiempo que puede. Les dije el domingo pasado, no es porque la hermana tal se levanta a las 6 para orar, tú también estás obligada a levantarte a las 6 para orar. Cada uno se levanta a la hora que le vaya bien, porque no todo el mundo tiene la misma vida social. Así que cada uno busca a Dios según la posibilidad que tiene en su tiempo libre. Pero en el tiempo que tú tienes, hazlo de verdad, de todo corazón. Todo creyente está llamado, está obligado a investigar, a estudiar y a preguntar sobre todo lo que recibe como enseñanza de cualquier fuente. Es nuestra responsabilidad investigar, estudiar, preguntar sobre cualquier fuente. ¿Por qué? Porque son nuestras almas que están en juego. Son nuestras almas que están en juego. De la misma manera que nadie investirá su dinero en una empresa de bolsas o en la bolsa que está a punto de quebrar. Siempre buscaremos, los que invierten en la bolsa, siempre buscaremos la bolsa que está produciendo más rentable para tener más ganancias. Así que no invertimos nuestras vidas en cosas que no van a durar para siempre. Cosas que ya, leyendo la Biblia, sabemos que ya han fracasado. Que ya no tienen ninguna esperanza.
Así que sea de tu pastor, o sea de un predicador por internet, o sea de un televangelista, no depende tu salvación sobre esas personas. Que tu salvación no sea basada, o tu fe no se basa solamente en lo que dicen esas personas. Solo se debe aceptar, hermanos, cualquier enseñanza después de tener la certísima confianza de que eso sí que es verdad. Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque es tu alma que está en juego. Así que en el mismo versículo 1, en el versículo 1 que estamos viendo, el apóstol Pablo, después de echarle la primera bronca a los Gálatas, que hay Gálatas tontos, después de decir hay Gálatas tontos, él les pregunta, ¿quién los ha hechizado? Quizás la gente que está en el primer mundo, como digamos España o Estados Unidos, en otras partes de Europa, no saben mucho de la hechicería. Pero la hechicería en sí, hermanos, sí que existe. Alguien me preguntó, ¿por qué hay tantos falsos profetas en África? Y yo le contesté directamente y sinceramente. Es porque estamos acostumbrados a la hechicería. Como estamos acostumbrados a la hechicería, muchos de esos falsos profetas usan hechicería en sus servicios. Así que todos esos señales y prodigios que ellos hacen, que la Biblia dice que el falso profeta hará grandísimas señales y prodigios, que no nos sorprendemos, porque si buscamos las obras, perdemos a Dios. Pero si buscamos el camino de Dios, encontraremos mayores obras en su camino. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente busca señales y prodigios en África, en los países latinoamericanos también, en Estados Unidos. Por eso que es mucho más fácil los que están acostumbrados a la hechicería ser engañados por esos falsos profetas. ¿Por qué? Porque en casa crecieron. Yo crecí en una casa donde mi abuelo practicaba la hechicería. Me acuerdo muy bien que de pequeño mi abuela me llevaban a los brujos, mi abuelo me llevaban a los brujos. Pero todas esas cosas uno crece con eso. Y después de mayor entras a una iglesia, bueno, estoy en casa. Es como vas a la discoteca y ves todas esas luces y todo ese ruido. Y vas a una iglesia y, estoy en casa. Parece ayer por la noche cuando estaba en la discoteca tal. Así que la única cosa es que no hay alcohol. Pero es la misma música, las mismas luces, el mismo ambiente y la comunidad. Y te dejas llevar. Y luego cuando te sales, ¿qué tal fue la reunión? Poderoso. No. Engañoso es el corazón sobre todas las cosas, nos dice la palabra. Así que el apóstol Pablo les pregunta, ¿quién los ha hechizado? Eso no quiere decir, hermanos, que es literal, como lo que les he comentado, que ocurre en África. No es que alguien les hizo un hechizo literal a los de Gálatas, sino ¿cómo es posible que han podido creer en ese nuevo corriente de pensamiento después de haber sido explicado? ¿Sabes? Es que es tan fuerte para Pablo que parece que su cambio de opinión, su cambio de la fe en Cristo a la fe en Cristo más las obras, para Pablo es como alguien les había llevado en la casa de un brujo y lavarle con una gallina y echarle unas cosas y cantar, yeah, todas esas cosas como los indios. Alguien lo había hecho alguna brujería. Así que era tan fuerte para él que él les preguntó, pero ¿quién os ha hechizado? Así que es una advertencia para nosotros también, hermanos, como creyentes, como personas que van a la iglesia, que si nos consideramos creyentes y no dependemos y dependemos solamente, porque si somos creyentes y dependemos solamente en las enseñanzas que nos dan nuestro pastor o predicadores por internet, las enseñanzas que dan los televangelistas, si eso es nuestra dependencia para tener un fundamento sólido en Cristo, tenemos la posibilidad de ser desviado. ¿Por qué? Porque el hombre en sí no es perfecto a 100%. ¿Cómo lo sé? Solamente coge los libros, comentarios bíblicos o escucha predicaciones de diferentes predicadores. Habla de predicadores bien famosos y coge un tema como la elección. Otros dicen que Dios ya eligió a algunas personas para el infierno. Otros dicen que no, tenemos el libre albedrío. Otros dicen que Dios creó a algunos para salvar y a algunos para mandar al infierno. ¿Sabes? Es que hay tanta división. Otros son premilenialistas, postmilenialistas. Otros dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación. Otros dicen otras cosas. Pero todos son creyentes. Pero hermanos,
Podemos tener diferencias en cuándo Cristo regresará. Eso no me convierte en un hereje. Podemos tener diferencias en qué significaba algo que no tiene nada que ver con la salvación en sí. Si el bautismo salva en sí. Pero cuando la diferencia de ser salvo tiene que ver con la obra de Jesús en la cruz, y alguien me dice, o alguien te dice, que lo que Jesús hizo en la cruz no es suficiente para la salvación, eso sí que es herejía. Eso rompe todo. Las demás cosas de la venida de Cristo no pasa nada, no salva a nadie. No importa si viene mañana o viene hoy o viene en 10 años. A mí que vendrá, eso es lo más seguro que volverá a venir. Ahí lo tenemos bien claro. ¿Cuándo? No tener que matarnos, insultarnos o pelearnos. Pero hay división en la iglesia por temas así que no afecta la salvación. Así que es una advertencia para nosotros que si nos consideramos creyentes y dependemos de lo que otros pastores o predicadores enseñan para tener un fundamento sólido en Cristo, vamos muy mal, pero bien mal. El Espíritu Santo está dispuesto a revelar a quien quiera los misterios de Dios y darle una revelación de las Escrituras para que nosotros podamos tener la fe que necesitamos para salvación. Y esta fe no se basa en las experiencias de otras personas, pero se basa en nuestra propia experiencia con el Señor. No es el testimonio de la hermana que me hace acercarme más a Dios. Es mi propia experiencia, cómo yo pasé mi tiempo con el Señor. Es eso que me hace saber a 100% cómo está mi relación con el Señor. Porque a lo largo de los siglos han habido y sigue habiendo hasta ahora, hermanos, momentos en la cual la iglesia ha podido pasar por grandes cambios que la gente pueden pensar que han sido hechizados. Solo miren, sinceramente, miramos en las grandes megas congregaciones con sus grandes que miramos a las grandes congregaciones con sus grandes profetas y los apóstoles y que predican, y muchos de ellos predican herejía. No me tomen mal, hermanos, no estoy diciendo que esas grandes iglesias con los pastores que se esfuerzan, porque conozco a muchos pastores que predican la palabra. Pero la mayoría que yo conozco tienen iglesias, mega iglesias, jets privados, mansiones de millones y millones de dólares y de euros, que predican puramente herejía. Solamente miramos, cuando vemos miembros así, uno puede preguntarse ¿y esos miembros de tales iglesias no tienen una Biblia? Uno se puede preguntar, pero ¿cómo es posible? Ellos no tienen una Biblia. ¿Cómo es posible que pueden creer que Dios solamente está buscando nuestra prosperidad? Que Dios quiere que nosotros prosperamos. A pesar de las advertencias que circulan también sobre esos pastores por internet o que circulan en los periódicos, sus miembros en sus congregaciones permanezcan siendo totalmente ciegos. Os voy a dar un ejemplo. Un ejemplo es un conocido profeta africano que se llama Bushiri. Bushiri es un falso profeta. Yo se lo digo así porque yo le he escuchado, le he visto hablar en algunas de sus cosas. Pero Bushiri es un falso profeta que una vez hizo un vídeo una vez donde supuestamente estaba caminando en el aire, ¿sabes? Hizo un vídeo que bajaba las escaleras y después no se le enseñan las manos, no sabemos si estaba enganchado a una cuerda o a un palo, solamente en el vídeo enseñaba sus pies, cómo los pies hacían así en el aire, y después le enseñaba los pies cómo hace así en el suelo. Y wow, millones de personas en África le llamaban, Measure One, lo llaman Measure One. La gente creyeron en él. Y hizo otro vídeo que caminaba en la piscina. Caminaba encima del agua de un lado de la piscina hacia otro lado. Y la gente, wow. Simplemente, hermanos, son trucos. Mi hija me habló el otro día que vinieron con una científica, vino en su clase y hizo una cosa, y salió, no sé, rojo, una cosa, ¿sabes? Un producto científico. Hay muchos pastores que yo he visto
que cogen una botella de agua, que ya tienen algo echado dentro, lo sacuden y se cambia como a rojo y dicen que han cambiado agua en vino. Y en esas congregaciones, hay muchas personas en estas congregaciones que están escuchando, están apoyándose sobre esos pastores, creyendo en esos pastores, que esos pastores son hombres de Dios en verdad. Muchos de ellos. Y uno se pregunta, ¿acaso alguien les ha hechizado? ¿No tienen Biblias esas personas que están en esas iglesias? La misma pregunta se hacía el apóstol Pablo a los de Gálatas. Muchos están dispuestos, hermanos, a hacer cualquier cosa por un falso profeta. Muchos. ¿Por qué? Porque la mayoría que tienen esa pasión para hacer todas esas cosas no estudian sus Biblias. Así que en el mismo versículo 1, al final, el apóstol Pablo dice, pues el significado, después de haber dicho, Gálatas tontos, y les pregunta, oye, ¿os han echado un hechizo? Y ahora él les pone algo bien claro aquí. Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como lo hubieron visto morir en la cruz. ¿Qué quiere decir? Que supuestamente Pablo tomó su tiempo, como nosotros estamos haciendo versículo por versículo en el libro de Gálatas, versículo por versículo, capítulo por capítulo, que le estamos haciendo. Así que, tal como nosotros lo estamos haciendo, desconecta eso, por favor. Tal como nosotros le estamos haciendo eso nos ayuda a nosotros mismos a comprender la palabra de Dios, tal como está la palabra de Dios. Así que eso es algo muy importante que el creyente tiene que entender. Cristo fue explicado tranquilamente de tal manera que los de Gálatas pudieron pensar que parecía que estuvieron ahí ellos mismos para ver a Jesús crucificado. Así que Pablo está indignado como cualquier pastor de una congregación que explica o que hace una exposición de la palabra. Cualquier pastor que hace la exposición de la palabra se indignará si después de haber tomado el tiempo explicar la palabra a su congregación, intentar de hacerle comprender la palabra, capítulo por capítulo, versículo por versículo, explicando cada palabra, cada cosa, y después de haberlo explicado, y ves a los miembros alimentándose de los falsos profetas, decretando, atando el hombre fuerte de Santa Coloma, de Barcelona, y haciendo todo tipo de barbaridades, decreto que mi vida sea mejor de 2001, después de haber tenido una clarificación detallada de la palabra de Dios y vuelves a esas antiguas tradiciones. Pablo tenía razón de preguntarles o de llamarles Gálatas tontos y quien os ha hechizado. Así que lo que se predica o lo que se debe predicar en cualquier congregación, hermanos, debe ser la palabra de Dios, no los sueños y los pensamientos de los predicadores. Ningún predicador tiene que enseñar su sueño o predicar sus viajes astrales que por la noche tuvo un sueño y Dios hizo eso. No, tenemos que predicar la palabra de Dios porque Jesús mismo lo dijo. Padre, santifícale con tu palabra. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios que trae convicción de pecado al pecador. Es la misma palabra que trae convicción de pecado al pecador. Porque si nosotros queremos predicar de sueños o de estas cosas, podemos tener una iglesia llena a tope de personas, pero todos de camino al infierno. Lo más terrible puede ser un pastor que desea ver una iglesia llena, en vez de desear ver una iglesia madura espiritualmente. Porque si vamos al ancho o al número de personas que entran, lo haremos como hacen los agricultores. Echarle fertilizante o pesticida, echarle cosas que solamente para engordar. Los que han criado vacas para vender o cerdos para vender, ¿me entienden? Le da cualquier tipo de comida, lo que sea, aunque sea restos de personas o de otros animales, solamente para que se engorden. El rey Nabucodonosor hacía lo mismo. Por eso que Daniel, Shadrach y Mesach y Abednego no quisieron comer la comida del rey.
Porque el rey Nabucodonosor, según la historia, él alimentaba a sus animales, sus cerdos, todos sus animales, les alimentaba con los restos de sus enemigos. Así cuando él consumía esos animales que habían comido el resto de sus enemigos, él se sentía más poderoso porque tenía a sus enemigos dentro de él. Él se consideraba como un dios que había comido a sus enemigos. Así que es justamente lo que pasa cuando uno se desvía de la palabra de Dios. Puede fácilmente alimentarse de otras cosas que no es la palabra de Dios. Y le puede llevar, hermanos, a una gran destrucción. Así que podemos estar en una iglesia 50 años o más, pero viviendo en la religiosidad. Es verdad. Personas que pasan años en la iglesia, pero siguen de la misma manera. Año tras año no cambian. Solamente buscan y corren detrás de los hermanos. No estudian en casa. No hacen nada. Año tras año permanecen los mismos chismosos, las mismas envidiosas, las solteras que se meten en la vida de los matrimonios que se meten en la vida de otros matrimonios. Todo desorden. 50 años pueden estar en la iglesia. Pero si no te alimentas de la palabra, permanecerás siendo un bebé puramente. Gente que oran solamente por costumbre. Leen la Biblia para tranquilizar su conciencia. Así que, hermano, es importante tener una comprensión de por qué el Señor Jesús tuvo que dejar el cielo y vino a la tierra como un ser humano y morir en una cruz como un criminal. Eso es el Hijo de Dios. Dejó su gloria, su trono, vino a la tierra como un ser humano vivió y entregó su vida, murió en la cruz como un criminal. No fue por casualidad. No es que lo odiaron de tal manera que le mataron. Él mismo tomó la decisión de entregar su vida para la humanidad. Así que una mala comprensión de por qué vino Jesús es lo que pasó aquí en Gálatas. Hubo una mala comprensión de por qué vino Jesús. Una mala comprensión de por qué murió Jesús. Una mala comprensión de todo el evangelio en sí. Después de que Pablo les había explicado, tomaron la decisión de creer en otras cosas. Así que si nosotros hoy en día, como iglesia, tenemos también la misma mala comprensión de por qué vino Jesús, por qué vivió, por qué murió, nos puede llevar a una vida cristiana sin fundamentos. Y acabaremos nuestra carrera pensando que somos salvos, que sí de verdad estamos totalmente perdidos. Si no comprendemos el evangelio, podemos acabar con toda la confianza, como en el libro de Peregrino, había un chico necio cerca del fin del libro que él, fiel y el cristiano le encontraron, no sé, el cristiano y otro compañero suyo le encontraron casi llegando ya a la puerta celestial, a la ciudad celestial. Y el chico no tenía el rollito que le habían dado, que tenía que presentárselo antes de entrar en el reino celestial. Así que le preguntaron, ¿dónde está el tuyo? Él súper confiado que no, él iba al camino correcto. Él no tomó el camino difícil, cogió atajos. Hermanos, no hay atajo para ir al cielo. No existen atajos. Hay un solo camino. Es un camino, no está lleno solamente de rosas. Es un camino de piedra, de espinos, un camino difícil. Pero el Señor Jesús nos dice, estaré con vosotros todos los días de vuestras vidas hasta el fin del mundo. Eso es lo que nos llama la palabra para que nosotros hacemos. Así que una mala comprensión de por qué vino Jesús en su muerte nos puede llevar a una vida cristiana totalmente frustrada, una vida cristiana totalmente superficial, una vida cristiana sin sentido, una vida cristiana que nos llevará a la muerte espiritual, o una vida cristiana sin poder. A ver, sin poder totalmente. Que tú hablas de Jesús a alguien, pero que tu propia vida, este Jesús no tiene el poder para cambiarla. ¿Cómo podemos decir a alguien que Jesús es poderoso, transforma vidas, cambia corazones, haz lo imposible posible, que la tuya no hay ninguna experiencia, ningún testimonio personal por lo que este Jesús ha podido hacer en tu vida? ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible? Así que nuestra fe no debe ser fundamentada en nuestros sentimientos, ni por la providencia bondadosa del Señor. Nuestra fe no debe ser fundamentada por nuestros sentimientos,
ni por las cosas que Dios nos ha dado. La fe de cualquier persona siempre debe estar en alguien o en algo. Es imposible decir que tengo fe no, así en el aire. La fe, como los que dicen que Dios no existe, sinceramente, los ateos tienen más fe que los cristianos. Yo lo creo así. Un ateo que dice que Dios no existe tiene más fe que un cristiano. ¿Por qué? Porque para ver todas las pruebas de la existencia de Dios en el mundo, te encierras para decir que Dios no existe, tiene que ser una persona que tiene mucha fe. Fe en tu estupidez, fe en tu ceguera, para creer que Dios no existe con tantas pruebas que existen. Así que la fe de una persona tiene que estar en algo o en alguien, y debe haber una razón. Así que no puedo tener fe sin razón. Debe haber algo o alguien en quien creo o confío, y debe haber una razón por el cual yo confío o creo en esa persona, en esta cosa. Así que la fe en sí, hermanos, no solamente es una palabra, es una palabra activa, es acción, es tener confianza. Estás seguro que la persona o la cosa en que confías es capaz de protegerte, proveerte, darte la seguridad que tú pides y que tú necesitas. Eso es tener fe. Tal como los paracaidistas que ponen sus paracaídas antes de saltar de un avión. Ellos tienen la fe, confían y creen que sus paracaídas salvarán sus vidas cuando ellos saltan de un avión. Así que tienen toda su esperanza en esta paracaída. Antes de saltar, se aseguran que esa paracaída está bien sujetada. Así el cristiano tiene que tener fe en Cristo, que Él es poderoso para mantenerme firme sin caída hasta el final. No solamente decir que tengo fe en Cristo, y cuando llegan los momentos difíciles, la gente se escapa de Dios. Esto primero es lo más triste que ocurre ante muchos creyentes, hermanos. Que cuando llegan los momentos difíciles, nosotros nos escapamos de Dios. En vez de acercarnos a Dios, nos escapamos completamente de Dios. Así que algunas personas confían en sí mismos. Ese es su problema. Otros confían en sus propios esfuerzos personales. Pero cuando les toca morir, ellos que confían en sí mismos no pueden ni agregar un solo minuto más en sus vidas. No pueden. Jesús nos pregunta, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué os perturbéis? ¿Que no podéis agregar ni un solo minuto más en vuestras vidas? Cada día tiene su propio afán. Que no nos preocupamos por las cosas de mañana. Tenemos suficientes problemas para el día de hoy. Hay otras personas que confían en su dinero, que tienen en sus cuentas bancarias en diferentes partes del mundo. Mi pregunta para la iglesia o para ti que me escuchas: ¿en qué o en quién confías tú? ¿En qué o en quién confías tú? ¿Y por qué confías en esa persona o en esa cosa? Los Gálatas ya no veían la obra de Jesús en la cruz como el centro de su vida cristiana. Ahora Jesús para ellos no solamente era el único medio para ser salvo, era Jesús más otra cosa. Jesús no era suficiente. Así que dejaron el mensaje, justo en el momento que ellos tomaron la decisión de dejar el mensaje de Jesús al lado, su vida, su muerte y su resurrección dejaron de ser el mensaje que Pablo predicaba. Y en el momento que ellos desviaron su mirada de Jesús, en lo que ellos habían puesto su fe, ya no era la misma cosa que Pablo les predicaba. Así que vamos a ver lo que dice la palabra sobre el significado de la muerte de Jesús. Vamos a ver lo que dice la palabra sobre el significado de la muerte de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué el Hijo de Dios? ¿Por qué Jesús se hizo hombre? ¿Y por qué murió en una cruz? Una muerte tan vergonzosa, totalmente desnudo. Porque eso lo vemos en muchos de los dibujos o las, ¿cómo se llama? Es cosa que lo encuentras en las iglesias católicas, esculturas, las esculturas estas. Siempre Jesús tiene como un pañuelo atándole así. No, hermanos, el Hijo de Dios fue crucificado desnudo, con la mayor vergüenza que un ser humano puede pasar. No tenían tiempo los romanos para vestirle, le quitaron toda la ropa. La palabra lo dice, su túnica que tenía, ahí mismo
Se echaron suerte a ver quién lo quedaba. Eso es la vergüenza que pasó el Hijo de Dios. Aparte del dolor que Él sufrió, aparte de que Él dejó su trono para venir a morir por nosotros. Y muchas de las veces nosotros vivimos nuestras vidas como nunca, jamás volveremos a encontrarle cara a cara. Mucha gente muere como nunca vivirán. Y mueren como nunca han vivido. Y viven como personas que nunca morirán. Recuerden, hermanos, son 99 días para el ladrón y un solo día para el propietario. Dios tiene solamente un solo día que nos juzgará. Y ese día no habrá arrepentimiento. Tenemos 99 días para arrepentirnos y ponernos en orden con el Señor. 99. Es solamente una metáfora. Que tenemos suficiente tiempo mientras que el aliento de Dios permanece en nosotros. Hoy, no mañana. Hoy tiene 24 horas. Es lo suficiente. Es bastante suficiente para que nos pongamos en orden con el Señor. Pero ¿qué significa? Cuando Pablo les dijo a los de Gálatas que Jesús, la muerte de Jesús, fue explicado claramente a ellos. De tal manera que parece que ellos estuvieran ahí y vieron a Jesús ser crucificado. ¿Qué quería decir Pablo por esto? Vamos a tocar un versículo que si preguntas a muchos cristianos, ¿sabe lo que dice Juan 3:16? Creo que mucha gente dirá que sí, sé lo que dice. ¿Todos sabemos lo que dice Juan 3:16? ¿Cuántas personas lo sabe? Mucha gente sabe lo que dice Juan 3:16. Vale, ¿quién sabe lo que dice Juan 3:15? Casi. Juan 3:14, ¿quién lo sabe? ¿Quién sabe lo que dice Juan 3:17? O Juan 3:18. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque cogemos versículos y hacemos una doctrina. Si cogemos la Biblia, que es solamente, cada libro es una carta, si la cogemos de principio hasta el final, como nos estamos esforzando para hacer, y vamos estudiándolo, vamos a comprender el contexto original, por qué fue escrito, y será de mayor bendición. Vamos a ver lo que dice Juan 3, no 16, pero de 14 a 18. Eso sí que es lo que Pablo intentaba explicar o lo que Pablo explicó a los de Gálatas. Y ellos llegaron a un punto, desviaron, cambiaron esta enseñanza de Pablo para otra enseñanza. Eso es lo que vamos a ver. Juan 3, de 14 a 18. Es el Señor Jesús mismo quien nos revela el misterio que Dios reveló desde el Antiguo Testamento. Porque la Biblia dice que todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento fue una sombra de lo que iba a ocurrir. No de verdad. Dios ya estaba obrando la salvación desde el Antiguo Testamento. Era como una sombra de lo que iba a venir. Así que escuchen lo que dice Juan 3, de 14 a 18. Juan 3, presta atención por favor. Juan 3, de 14 a 18 dice, ese Señor Jesús hablando. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberás ser levantado el Hijo del Hombre. El 15 dice, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. El 16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. El 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El 18 termina diciendo, no hay, eso sí que es lo precioso, hermanos, no hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Amén. Todo aquel que cree en Él, no hay condenación. Pero recuerda lo que hablamos de creer. Creer es una palabra que es tener confianza segura que ese paracaídas que llevo en mi espalda, cuando salto de ese avión, me salvará la vida. Eso es la fe que salva, que Dios demanda de nosotros. Creer que solamente lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para salvarnos de la ira venidera. Eso que acabamos de leer, hermanos, de Juan 3, de 14 a 18, es el significado de la muerte de Jesús que Pablo explicó con tanta claridad a la iglesia de Gálatas. Con tanta
claridad. Dios tomó la decisión de cumplir su plan de redimir a la humanidad de la esclavitud de pecado. Después de la caída en el huerto, Dios no dejó al hombre que el hombre permaneciera así perdidos. Dios tomó la decisión de venir Él mismo. Él mismo. La palabra nos dice que Jesús es la imagen visible de Dios invisible. Dios en sí se hizo hombre. Jesús vino, se hizo hombre. Así que, como dice Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no nos comprende. Él fue como nosotros. Él permanece un hombre glorificado. Y Él comprende nuestras debilidades. Porque Él fue tentado como todos nosotros. De las mismas tentaciones. Escuché a algunos pastores dicen que quizás Jesús no fue tentado por una chica. No sabemos nada. La Biblia dice que fue tentado en todo igual que nosotros. Y si Él fue tentado en todo igual que nosotros, ¿qué significa? Que todas las tentaciones varoniles o lo que sea que yo he tenido en mi vida, Jesús me comprende. Porque Él fue tentado igual que yo, pero no pecó. Así que como cristiano varón, puedo acercarme a mi Señor porque sé que Él me comprende. Porque fui tentado igual que yo, pero no pecó. Así cuando yo caigo en algo, en algún pecado, Él puede comprender solamente que tú estás hecho solamente de polvo, eres débil. Y si confieso mis pecados, tal como dice 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda inmundicia. Así que Dios toma la decisión de cumplir su plan de redimir a la humanidad de la esclavitud de pecado después de la caída en el huerto. Él reveló ese plan tranquilamente. Él lo reveló ese plan a los judíos durante 40 años, los 40 años que ellos pasaron en el desierto. Pero muchos de los judíos, sobre todo los líderes religiosos que venían dominados por la religión judía, ellos no entendieron el plan de Dios. Ellos no tenían fe en Dios, no comprendieron el plan de Dios. Olvidaron una cosa, Jesús acaba de citar en el versículo 14, tal como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, tal como Moisés lo levantó. Pero ¿qué pasó? ¿Para qué Moisés levantó esa serpiente? ¿Qué significaba esa serpiente que Moisés levantó? ¿Para qué Dios le dijo a Moisés y levantó esa serpiente? Como líderes que guiaban al pueblo judío, ellos deberían haber estudiado el significado de lo que ocurrió aquella vez, para que Dios tuvo que pedir a Moisés de hacer una serpiente y levantarlo. Así que eso lo podemos ver en Números capítulo 21, de versículo 4 a 9. En Números 21, 4 a 9. Se relata lo que ocurrió en el desierto cuando los hijos de Israel salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Y dice la palabra que los hijos de Israel se desanimaron, el pueblo se desanimó en el camino y se quejaron contra Dios y se quejaron contra Moisés. Como siempre nos quejamos contra Dios, le preguntamos, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no el vecino? ¿Por qué no fulanita tal? Yo soy más, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo no prospero, yo no encuentro trabajo. ¿Por qué esta hermana que es mala es así, esta persona que es así? ¿Por qué la persona prospera y yo no prospere? Quejar. Nunca agradecemos a Dios, porque ni el día que nosotros nos estamos quejando merecemos vivir ese día. Pero ese día de queja, Dios nos ha regalado ese día. Así que los hijos de Israel se quejaban contra Moisés y contra Dios. Dios mandó serpientes venenosas en los campamentos para morderles y muchos de ellos murieron. Y cuando el pueblo se arrepintió, se dieron cuenta que habían pecado contra Dios, suplicaron a Moisés y Dios ordenó a Moisés de hacer una serpiente de bronce y ponerla en una asta. Moisés tenía que hacer una serpiente de bronce y ponerla en una asta. Y todos los que miraban la serpiente de bronce, ¿qué pasaba con ellos? Vivían. Todos que habían pecado contra Dios, miraban la serpiente de bronce, vivían. Eso es lo que el Hijo de Dios tenía que hacer cuando viene. Tenía que ser levantado para que todos que le miran a Él y ponen su fe en Él, que si miro a Jesús, soy salvo de mis pecados, viven. Es lo que Pablo les explicó a la iglesia de Gálatas. Eso es lo que Pablo les explicó. Hermanos, por eso el pasaje de Juan 3, de 14 a 18, nos dice el versículo 14, que el Señor Jesús mismo declara diciendo,
él será levantado como la serpiente que Moisés hizo. Ahí él mismo profetizía, estaba dando una profecía de la manera que él iba a morir. Y lo que pasaría con todas aquellas personas que le miren a él colgando ahí arriba. En el versículo 15, mira lo que dice el versículo 15. El versículo 15, él da el motivo de esa muerte. Él da la razón por qué tiene que morir. Para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Todos los que miraron la serpiente que Moisés levantó en el desierto, todos vivieron. Así que todo lo que toma la decisión de poner su fe en Jesús, no importa cómo la gente te ha etiquetado en el pasado, no importa lo que han dicho de ti en el pasado, pero si toma la decisión de apartarte de todos tus pecados, te arrepientes y pon tu fe en Jesús, vivirás. No importa cómo te quejaste de Dios, no importa cómo te quejaste de quien sea, pero si te arrepientes y pones tu fe en Jesús, vivirás. Todos que miraron a la serpiente que fue levantada en el desierto, vivieron. Así que la vida eterna no es para todos, como la gente dice, que todos somos hijos de Dios. No. La vida eterna es solamente para los que creen. Todos estamos destinados a la muerte. Todos. Todos estamos destinados a hundirnos en el pozo del pecado, en el pozo de la ira de Dios. Todos nosotros. Así que estamos todos dentro, hundiéndonos. Y Dios toma la decisión de lanzar la sangre de su Hijo como salvavidas sobre nosotros. Cualquier persona que quiera salvarse, cualquier persona que cree que esa salvavidas, que es Jesús, le puede salvar. Y agarra a Jesús como su Señor y su Salvador, que es arrepentiéndose y poniendo su fe en Jesús, será salvo. La salvación es del Señor. No es de tu pastor. No es de profeta fulanito tal, ni de apóstol fulanito tal. Nadie puede decretar la salvación sobre tu vida. Nadie puede desatar las bendiciones de Dios o desatar la salvación sobre tu vida. Nadie puede transferir unción sobre tu vida. De Él, para Él y por Él son todas las cosas. Solo Dios tiene la soberanía, la potestad y el poder de transformar el corazón. La ciencia puede explicar por qué la gente violan, por qué la gente matan, pero quizás por las experiencias que han tenido en sus vidas, pero no pueden explicar por qué la gente cambia. Porque el cambio tiene que ver con la conciencia, y la ciencia no tiene nada para estudiar la conciencia de los hombres. Los pensamientos de los hombres, nadie. Tenemos una bendición impresionante que es nuestra imaginación, que Dios nos ha dado. Podemos crear un mundo en nuestra cabeza que nadie lo viera. Precioso. Todo el que crea será salvo. Pero los que no creen, o los que toman la decisión a no aceptar la salvación de Dios, ellos serán condenados. Si te estás ahogando en un río y alguien te tira un salvavidas y te pones el chulo o la chula, no quiere cogerla, te ahogas. Pero si reconoces que si cojo esa salvavidas me voy a salvar, te salvarás. Jesús es nuestra salvavidas, la única salvavidas. ¿Recuerdan lo que expliqué antes, hermanos? Creer en Jesús no es saber de su existencia, su vida, su muerte, su resurrección. Eso no solamente significa creer, no solamente significa eso. Creer en Jesús significa tener la certeza de que Él es quien Él dice que es. Él es quien Él dice que es, que Él es el Hijo de Dios, que Él ofreció su vida voluntariamente en la cruz para pagar el castigo de nuestros pecados. Probó la muerte y fue resucitado por Dios al tercer día. Él mismo, que todos aquellos que creen en Él son sellados por el Espíritu de Dios, que es la prueba de nuestra redención. Tus deseos cambian cuando tú pones tu fe en Jesús. Tus deseos cambian. Empiezas a gustar y amar todo lo que tiene que ver con Dios. La oración, su palabra, otros hermanos en la fe, te deleitas estar con ellos y congregarte con ellos. Asimismo, hermanos, Dios nos reveló su amor
Cuando éramos pecadores, enemigos suyos, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Cristo entregó su vida por los injustos, por sus enemigos. Pues así, nos dice Juan 3:16, así amó tanto Dios al mundo, que permitió que su Hijo fue levantado de la tierra, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y todos los que miraban a esta serpiente, todos que miraron a esa serpiente, vivían. Así vivirán, hermanos, todos aquellos que miren a Jesús resucitado como su Señor y su Salvador. Los que hagan eso tendrán vida eterna. Todas aquellas personas que ponen su fe en el Señor Jesús como su Señor y su Salvador tendrán vida eterna y no van a morir eternamente. ¿Y eso por qué? Porque Dios no envió su Hijo al mundo, hermanos, para condenar al mundo. Dios envió su Hijo al mundo para salvar al mundo. Y la gran promesa es que, escuche bien, hermanos, presta atención ahí. La gran promesa es que no hay condenación para todo el que cree en Jesús, porque han tenido o han entendido el significado de su muerte. Pero todo el que no cree en Jesús, todas aquellas personas que no creen en Jesús, ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Todas aquellas personas que toman la decisión a no poner su fe en Jesús, perderán la salvación del Señor. Voy a concluir con esto. Hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Hay Gálatas tontos. ¿Quién les ha hechizado? Hermanos, eso es el motivo por el cual el apóstol Pablo estaba indignado, totalmente indignado con la iglesia de Gálatas. Él les había explicado todo acerca del significado de la muerte de Jesús, con tanta claridad, como si lo hubieran visto morir en la cruz ellos mismos. Hermanos, quiero repetir una cosa, quiero que lo comprendan bien. Es importante, muy importante, tener una comprensión de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Es muy importante tener esta convicción personal, esta revelación personal de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Por qué vino y murió y resucitó Jesús? Eso es la base de nuestra fe cristiana. Porque con la muerte y sin la resurrección de Jesús, nuestra fe es en vano, dice Pablo. Todo es importante, su vida, su muerte y su resurrección. ¿Por qué vino y hizo lo que hizo? Si no lo hacemos, escuchen bien, si no lo hacemos, es probable que pasamos el resto de nuestras vidas intentando guardar la ley, tal como Pablo avisaba a la iglesia de Gálatas a no hacer. Porque con guardar la ley, nadie será justificado delante de Dios. Porque nadie puede guardar la ley. Para complacer a Dios, el pecador debe arrepentir de sus pecados y poner su fe en Jesús y vivir conforme a la palabra de Dios. Pero créeme, cuando lo haces, el acusador siempre estará detrás de ti, acusándote día y noche. Pero grande y poderoso es nuestro Dios, hermanos, que es poderoso para mantenernos firmes y guardarnos, porque Él que guarda nuestras almas nunca duerme. Nunca duerme. Con eso terminamos Gálatas capítulo 3, versículo 1. Y si el Señor lo permite, el próximo domingo seguiremos a partir del versículo 2 hasta donde podemos llegar. Pero el próximo domingo, el día 1 de enero, si el Señor lo permite, día 1 de enero de 2021, seguiremos con Gálatas capítulo 3, de versículo 2 hacia adelante. Amén.